en el capítulo 26, por favor, del Evangelio según San Mateo. Alabado sea Cristo Jesús. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, hermanos. Gloria al Señor. A su nombre. ¿Alguien necesita Biblia? Una Biblia. ¿Qué más necesita Biblia? 4 Biblias, hermanos. Acá de este lado. Levante la mano para que las hermanas sepan y puedan llegar hasta donde ustedes. ¿Lo tiene, hermano? Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 41, hermano, exactamente del verso del capítulo 26. San Mateo 26, 41. Dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Gloria al Señor. Oremos, hermano. Dios Padre bueno, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, damos gracias por este día. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, pedimos que tu Santo Espíritu en medio nuestro sea iluminando nuestras vidas, Señor. Nuestro entendimiento sea abierto para entender tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos, Dios, y queremos ver más allá del texto bíblico. Queremos, Dios bendito, ser igualmente tocado por el Espíritu con el cual fue inspirado esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús, llévate todo aquello que quiera distraer, todo aquello, Dios, que no te pertenezca. En este momento, Dios, desautorizamos la obra de las tinieblas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Dios. Podemos sentarnos, hermano, dándole gracias al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, estas palabras que están consignadas en el verso 41 del capítulo 26 de Mateo fueron dichas por el Señor Jesucristo. Y fueron dichas por el Señor Jesús en un momento en el cual Él se encontraba en la gran necesidad de orar. Se acercaba la hora de su muerte y sabía que necesitaba fortaleza, necesitaba fuerzas, y las fuerzas de las cuales estoy hablando no son fuerzas físicas, sino fuerzas espirituales. Él necesitaba esas fuerzas. La Biblia nos reseña que en algún momento un ángel llega a fortalecerle, precisamente porque no tenía fuerzas para seguir, hermano. En este pasaje bíblico, de acuerdo a lo que narra el texto, vemos la gran necesidad del Señor de rodearse de personas para que le acompañen en la intercesión. Pero los compañeros que Él buscó para que le acompañaran a orar, no pudieron velar con Él, ni orar con Él, y la Biblia reseña por boca del mismo Jesús, ni siquiera una hora. Nada, porque se quedaron dormidos. En este pasaje bíblico encontramos revelaciones de Dios. Número 1, solamente la oración nos permite a nosotros la fuerza y la capacidad de no caer en la tentación. No es la alabanza. Tremendo. Es la oración. La oración es la que nos fortalece a nosotros, en la que nosotros recibimos de Dios
más directamente, amado, en donde es netamente nuestro espíritu el que es fortalecido para poder vencer, amado, frente a los apetitos de la carne. Esto lo dijo el Señor. Velad y orad, ojo, velad y orad para que no entréis en tentación. No dijo lean, no dijo canten alabanza, no dijo hagan tal cosa, dijo oren. Porque la única forma de que el cristiano no caiga, hermano, en la tentación, es decir, no peque, es que ese cristiano esté en permanencia, en permanente guardia, velando como el centinela, quien lo dejan cuidando y está pendiente, mirando a todo lugar, y la acción de ese centinela cristiano es oración. Velar con la oración. ¿Estamos claros, hermano? Gloria al Señor. Hoy en día existe muy poca oración. Mientras hablaba con el Señor, me mostraba a Dios la oración y me decía que no hay convencimiento de ella. O sea, la gente no está convencida de la oración. Y por eso muchos no oran. Y por eso muchos caen en tentación. Porque no están convencidos que la oración produzca algo. No están convencidos que la oración puede hacer algo. Es más, cuando se trata de orar por personas y están a la distancia, muchas veces las personas hacen una oración, pero internamente ellos están bloqueados. Ellos saben que no va a suceder nada de acuerdo a sus criterios. ¿Me está entendiendo? Muchas personas simplemente, hermano, para que ore por tal persona que está enfermo, está en la clínica, en otra ciudad. Bueno, está bien, vamos a orar. Señor, guárdalo, cuídalo, que sea en tus manos y ya. Pero no lo cree, porque no hay convicción en la oración. Cuando se ora por una persona y se imponen las manos, no hay convicción de la oración. ¿Y por qué sucede eso, hermano? Porque nosotros tenemos en poco la oración. Lo tenemos en poco. No hay convencimiento de la oración. No estamos convencidos de que algo puede pasar, hermano, cuando nosotros oramos. Y es necesario que nosotros estemos convencidos, hermano. Alabado sea el Señor. Amén. Y hoy vamos a ver cómo aprender a estar convencidos. ¿Cuántos quieren estar convencidos de la oración, hermano? Que usted sienta, no, es que esto es con oración, hermano. Que antes que salga corriendo, ore. Que antes que usted vaya buscando a los hombres para que le ayuden, al prestamista, al banco, al médico, primero ore. Cuando uno tiene convencimiento de la oración, uno tiene fe. ¿Estamos claros, hermano? Uno tiene fe. ¿Y qué es la fe, hermano? La fe es cuando usted desarrolla un estado espiritual en el cual lo que usted escucha de Dios, usted lo cree y lo pone por obra. ¿Me está entendiendo? Ese estado espiritual lo faculta a usted a hacer cosas sobrenaturales. ¿Estamos entendiendo? Y eso no se adquiere, hermano, viendo televisión. Eso no se adquiere comprando un libro. Eso no se adquiere en un seminario donde van a imponer las manos para que tenga fe. La fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Así que hoy queremos, hermano, desarrollar eso. El convencimiento de la oración. Yo quiero estar convencido de que la oración verdaderamente, hermano, es fuente de poder. Yo quiero estar convencido que hay poder en la oración y que nosotros tenemos que orar. El apóstol Pablo decía, orad sin cesar. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Pero muchas veces no sucede eso en nosotros porque no estamos convencidos de que eso sea así. No hay convencimiento, hermano.
No hay convencimiento. ¿Estamos claros, hermano? Cuando una persona tiene una vida de oración, su vida pública es diferente. Su entorno cambia. Porque la oración tiene ese poder, amado, de irradiar precisamente un poder. De irradiar, hermano, como una energía, para que usted me pueda entender un poco, ¿verdad? Que le favorece a usted. Alabado sea el Señor. En la cual usted llega a lugares y hay un ambiente diferente que lo rodea. Eso lo produce la oración. Cuando nosotros oramos y oramos y oramos y oramos y oramos, nosotros nos estamos llenando de Dios todos los días. Siempre de Dios, hermano. Y nos llenamos de Dios. Y nos llenamos de Dios. Gloria a Cristo Jesús. A su nombre. ¿Por qué ocurre todo esto, hermano? Precisamente por los pasos que vamos a ver. Si la Biblia dice que el orar sin cesar nos los invita el apóstol a hacerlo, es difícil que usted ore sin cesar, porque en algún momento usted va a quebrantar esa oración. En los momentos de alimento, en los momentos de descanso, en los momentos de estar haciendo una labor, un trabajo. Pero el apóstol dijo: orad sin cesar. Permanentemente que estemos orando. Amados, nosotros hemos entendido equivocadamente que la oración vamos a llevarla en la carne. La oración, nosotros, si bien es cierto, la empezamos en la carne, tenemos que elevarla al espíritu. Amén. Porque realmente la oración lo que logra es eso: abrir un canal directamente con Dios, donde tu espíritu y el espíritu de Dios, amado, están conectados. Y usted recibe del chorro divino esa presencia de Dios y ese mensaje celestial. Y eso es lo que le da la fuerza verdadera a nosotros, hermanos. Ahí es donde está la fuerza. Gloria al Señor. Amén. Yo ¿cómo obtengo yo esa fe, hermano, para estar convencido? Hay dos formas de oír la voz de Dios directamente. Una, a través de la palabra, de la lectura. Y dos, a través de la oración. Son las dos formas directas de nosotros escuchar la voz de Dios. Que leamos nosotros la Biblia y que nosotros oremos, hermano. En esos dos escenarios, Dios nos va a hablar. Que Dios nos habla a través de la predicación, sí, claro que sí. Pero si nosotros estamos en el Espíritu, vamos a oír esa voz. Si nosotros estamos en la carne, no la vamos a oír, hermano. Y sucede que muchas veces la iglesia está en la carne y no oye nunca la voz de Dios cuando es predicado el mensaje. ¿Me ha entendido? Pues bien, quisiera detallar algo, hermano. La Biblia dice en el verso 41 del capítulo 26: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está que dispuesto, la carne es débil. Ahí está claro. ¿A dónde pertenece la oración? ¿Carne o espíritu? Espíritu. Dice, el espíritu está dispuesto. Ese espíritu que aparece en el verso 26, en el verso, 41 del capítulo 26, está con E minúscula. Se refiere a tu espíritu y a mi espíritu. Ese es el espíritu del hombre. Somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Ese espíritu es el que nosotros tenemos que lograr que se levante, mi hermano, que esté al 100%, que tenga las pilas puestas. Ese espíritu es el que tenemos nosotros que mantener siempre dispuesto. Y la única forma, hermano, de alimentar el espíritu es con la palabra de Dios. No existe otra forma, es con la palabra.
Por eso es importante que nosotros leamos la Biblia y escuchemos alabanzas que vengan del cielo. Amén. O sea, usted lee la Biblia, ahí está la palabra de Dios. Y en las alabanzas también está la palabra de Dios cantada. Pero hoy en día hay un espíritu detrás de muchas letras y detrás de muchos sonidos. Y uno tiene que tener mucho cuidado, porque muchos de ellos no vienen inspirados por el Espíritu de Dios. En cambio, hay alabanzas que producen en nuestro espíritu el deseo ferviente de buscar a Dios. Cuando el hombre pecó en Edén, perdió ese espacio que tenía con Dios. Y el espacio que ocupaba Dios en el hombre lo llenó Satanás. Y Satanás se apropió del alma del hombre. Cuando el hombre en la actualidad quiere buscar a Dios, el alma le indica dónde buscar a Dios. Y tremendo, el alma nunca va a querer que la acaben, porque ahí están los deseos, ahí está la voluntad del hombre. Así que si el hombre le gusta el sexo desenfrenado, la lujuria, la lascivia, la concupiscencia, el vicio, nunca va a buscar una iglesia donde le quiten eso. ¿Me está entendiendo? Entonces invita al mismo ser para que busque en un lugar donde se acomode su pecado. El espíritu es el que nos lleva a buscar a Dios. Por eso existen muchas religiones en el mundo, porque todos los hombres tienen espíritu. Y todos los hombres tienen la gran necesidad de Dios. Que unos se inventen el Dios es diferente, porque el alma hace que se inventen ese Dios. ¿Me está comprendiendo? Porque el alma está buscando saciarse y saciar al espíritu. Y mitiga la necesidad de búsqueda de Dios del espíritu con una religión. Cuando una persona llega a Cristo, la Biblia dice en Ezequiel 36, y lo he repetido muchas veces, que Dios nos entrega un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Ese espíritu nuevo que habla Ezequiel 36, 26, ese espíritu nuevo es ese espíritu que Dios pone en nosotros, que está libre de vicios, que no está contaminado por la carne, que no está contaminado por el alma, y entonces te inclina a buscar a Dios inmediatamente. Cuando una persona llega nueva al Señor, nuevecita al Señor, tiene ganas de buscar la Biblia, tiene ganas de venir a la iglesia, tiene ganas de que le prediquen, está atento, quiere hacer de todo en la iglesia, quiere hacer los discipulados, quiere estar en todas, quiere ponerse al día porque siente que se ha perdido muchas cosas. Y entonces es con un amor y viene a la iglesia y quiere que los hermanos le hablen del Señor y saluda a todo el mundo, así sean de otras doctrinas, porque él no sabe todavía. Adiós, hermano, Dios les bendiga, hermano. Y a todo el mundo saluda y con una alegría tremenda y un gozo. Eso es cuando el espíritu está 100%, hermano. Un espíritu nuevo, lo están estrenando. Ese es el primer amor. Pero ese primer amor hay que conservarlo. Hay que conservarlo. Y la única forma de conservar ese primer amor es dándole alimento espiritual. El creyente nuevo lee más la Biblia que el viejo creyente. A su nombre. El creyente nuevo viene con hambre. Está hambriento. El creyente viejo ya cogió mañas. Y su espíritu, que antes era nuevo, ya está viciado. Porque dejó de darle alimento espiritual. Empezó a contaminar el espíritu con otras cosas. Empezó entonces a alejarse de la Biblia y alejarse de la presencia de Dios. Y entonces lo primero que va a sentir es una tremenda de apatía para orar. Y eso va lentamente llevando al creyente amado a dejar la oración.
¿Me ha entendido? Algunos empiezan por dejar de leer la Biblia y dicen, estoy orando por lo menos, pero ya no es lo mismo, mi hermano. Porque si el alimento es quitado, el espíritu que se alimentaba empieza a flaquear y empieza a debilitarse, y la carne que es débil se enseñorea, mi hermano. Y cuando digo que es débil es porque usted no puede resistir el pecado. En la carne usted dice, no, yo no voy a hacer eso, yo no voy a hacer eso, yo no voy a hacer eso, y termina haciéndolo, porque no puede. Pero en el espíritu está dispuesto a buscar a Dios, hermano, y el espíritu está dispuesto a hacer la voluntad de Dios cuando está 100%, hermano. Amén. Gloria al Señor. Entonces, yo leo la Biblia y alimento mi espíritu. Recuerde, el Señor está diciendo, velad y orad para que no entréis en tentación. Ok, yo no voy a orar exactamente hasta que no tenga palabra de Dios en mí. Cuando usted tiene palabra de Dios en usted, cuando usted comienza a leer la Biblia, usted va a alimentar su espíritu a tal manera que su espíritu, cuando usted ore, se va a conectar inmediatamente al cielo, hermano. Y usted va a creer en la oración. Un día había una gran necesidad de oración con respecto a algo. Y yo me puse de rodillas a orarle a Dios, y en medio de la oración le dije a Dios, Señor, a veces nosotros sentimos que orar no es suficiente. Y por eso nos movemos nosotros a hacer las cosas y no esperamos en ti. Y sabe una cosa, hermano, ese es el error grande, en creer que orar no es suficiente. Y mucho pueblo tiene el orar así, que no es suficiente orar, que hay que ayudar a Dios en movernos, en hacer. Amado, nos movemos cuando Dios nos diga. Y en algún momento es cierto que tenemos que paralelo movernos y orar, pero cuando estamos esperando una respuesta de Dios, hay que esperar. ¿Estamos entendiendo? Hay que esperar. Pero hay quienes oran hoy y ya quieren que Dios responda hoy mismo. Y entonces, como Dios no responde hoy mismo, el día siguiente se mueven ellos. No esperaron en Dios porque no hubo convencimiento en ellos de la oración. Y nosotros tenemos que tener convencimiento de la oración. Por eso le puedo decir esto. Cuando yo leo la Biblia y me encuentro que Pedro, que Juan, que Jacobo, los hijos de Zebedeo, no oraron. La Biblia dice que ellos no oraron porque tenían los ojos cargados de sueño. ¿Ha entendido? Tenían los ojos cargados de sueño. Es decir, que uno de los enemigos más grandes que puede existir de la oración es precisamente el sueño. Porque te lleva a no orar. El sueño te lleva a no orar. Es más, ¿a cuántos le ha pasado, hermano, que han empezado a orar y terminan roncando? Y no son precisamente lenguas las que se escuchan, ¿sí o no? Es más, algunos ni siquiera se dieron cuenta que se quedaron dormidos, sino que se levantan al rato, ¿verdad?, con el dolor de pronto de la rodilla y dicen, ¿será que un éxtasis? Un éxtasis. Te quedaste dormido, rendido. Es tremendo, hermano. El sueño es como cuando se apaga una lámpara. Muchas veces usted no sabe que se durmió. Otras veces usted siente que se está durmiendo. ¿Me está entendiendo? Muchas veces usted siente que se está durmiendo. Pero qué cosa tremenda que cuando estamos orando no sentimos que nos estamos durmiendo, sino que nos dormimos. Y es como si se apagara una lámpara. ¡Pum! Eso no lo debemos tener, hermano. ¿Por qué ellos se durmieron, hermano? Porque eso es parte de la carne. ¿Me está entendiendo? Y la carne es
débil. Cuando el Señor Jesucristo estaba diciendo estas palabras, le estaba diciendo a ellos: ustedes están faltos de ejercicio espiritual. Ustedes están falta de palabra y de oración. Hermano, tenemos que cultivar una vida de oración. Al principio nosotros seguro que no vamos a orar mucho. Segundo, no vamos a creer tampoco mucho. Pero tenemos que perseverar. En ese ejercicio continuo de estar orando, de estar leyendo la Biblia y orando, de estar orando y escuchando a Dios, hermano, y leyendo la Biblia, nosotros vamos a desarrollar una dependencia de Dios bien tremenda. Y eso produce una paz tremenda en nuestros corazones, por la abundancia de palabra de Dios en nuestro espíritu. Eso se traduce en fe. Gloria al Señor. Váyase al capítulo 8, hermano, para que usted se dé cuenta lo que produce la oración. Cuando una persona ora constantemente, cuando una persona está velando, orando, mire cómo es su vida, hermano. Creo que nos hace falta mucho de esto. Capítulo 8, hermano, del Evangelio según San Mateo. ¿Lo tiene? Dice la Biblia en el verso 23. Gloria al Señor. Dice: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero ¿qué hacía el Señor? Dormía. En medio de la tormenta, ¿qué hacía el Señor? Dormía. En medio de la marea, ¿qué hacía el Señor? Dormía. Y la Biblia dice que vinieron sus discípulos y le despertaron. Y le dijeron: Señor, sálvanos. Sálvanos que perecemos. Y él les dijo, él dice estas palabras: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué temáis? ¿Por qué teméis? ¿Por qué tienen miedo? Hombres ¿de qué? De poca oración, de poca lectura. Ustedes no tienen nada allá adentro. Por eso tienen miedo. Una persona que desarrolla una vida espiritual basada en la oración, escuche bien, en la lectura bíblica, que tenga ese ejercicio espiritual, amado, es una persona que va a vivir en paz siempre. Aunque haya marea, tormentas y vientos, tal persona va a estar tranquila. Eso escasea hoy entre el cristiano. Hoy hay más cristianos, hermanos, en estrés, desesperados, angustiados, corriendo, haciendo la obra que le toca al Señor, porque no saben esperar en Dios, porque no tienen convencimiento de la oración. Pero el Señor nos dice a nosotros: el que pide, recibe. Amén. El que toca, se le va a abrir. El que busca, halla. Pedid y se os dará. El Señor dice en su palabra, hermano: todo lo que pidas en oración, orando, lo vas a recibir. Lo único que tienes es que creer. Amén a su nombre. Este texto bíblico en el verso 21, hermano, perdón, en el verso 26 del capítulo 8 de Mateo, nos indica claramente que la falta de fe produce miedo. La falta de fe produce miedo. Miedo, hermano. Iban en la barca. Vino una tempestad. La Biblia dice que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía.
¿por qué estaba durmiendo ahora? Estaba tranquilo. Él estaba tranquilo. ¿Qué esperaba Jesús de sus discípulos? Que estuvieran como tranquilos. Pero los discípulos estaban desesperados. Hay mucha gente que antes de que termine la quincena ya están desesperados. Apenas va media quincena y ya están desesperados. Hay muchos que no es que sufran de Parkinson, es que ya están temblando. Tremendo, mi hermano, por falta de fe, porque no han desarrollado vida espiritual basada en la lectura y la oración, porque no creemos en la oración, hermano, porque no se cree en la oración. ¿Estamos claros? Ahora, ¿cuál es el problema con la lectura? Porque Dios me enseñó a mí algo. Mire, primero lectura, después oración. Y lectura y oración produce deseo de ayunar. Porque si su espíritu está alimentado tremendamente, el espíritu lo va a llevar a otra dimensión. Y el espíritu le dice, como le dice la Biblia, ¿verdad? Que el espíritu llevó a Jesús ¿a dónde? Al desierto. Y Dios nos va a llevar, hermano, a otras dimensiones. Y primero nos mete en una capacitación. Nos adentra en una capacitación. Y nos dice, cuando salgas de este fogueo, cuando salgas de esta capacitación, te llevo a otra dimensión. Los milagros de Jesús no ocurrieron sino después de los 40 días de ayuno. Antes no hubo milagros. Amén a su nombre.